Bueno, hola, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar del monitoreo de la hemostasia en cirugía cardiovascular, pero desde la perspectiva del laboratorio, ¿sí? Bueno, brevemente lo que son las pruebas viscoelásticas ya las sabemos, ¿sí? Son instrumentos point of care que están diseñados para ser utilizados en distintos escenarios de sangrado activo, siendo la cirugía cardiovascular uno de esos escenarios. Sí, lo que tiene de interesante o de utilidad es que podemos evaluar en tiempo real el proceso hemostático de un paciente y además también podemos evaluar la interacción entre componentes celulares y componentes plasmáticos de una muestra, cosa que por ejemplo en pruebas clásicas no podemos hacer. Esto también, mediante la combinación de diferentes ensayos, va a permitir tener un manejo o un monitoreo hemostático y transfusional en el paciente que está siendo sometido a una cirugía cardiovascular mucho más específica. Voy a dividir la cirugía cardiovascular en 3 etapas, que es como nosotros lo dividimos cuando nos solicitan un análisis con tromboelastometría Rotem. Me voy a focalizar más que nada en tromboelastometría Rotem porque es la que utilizamos, pero también hay mucho relatado sobre otro tipo de pruebas viscoelásticas. Nosotros separamos la cirugía cardiovascular en 3 etapas, una basal, una de circulación extracorpórea, ¿sí? Y la etapa final, que es la postprotamina, que es la reversión de la heparinización durante la circulación. ¿Qué hay que tener en cuenta en cada una de estas etapas? Diferentes por ahí highlights que lo que van a tener es, si están presentes, pueden llevar a una complicación o a un mayor sangrado en estos pacientes que están siendo operados. Entonces hay que tener presente cada una de estas situaciones y son las que vamos a ver. Sí. Empezamos por lo basal, les traigo primero algo normal para que agudicemos la visual. Esto sería un trazado normal de los más, digamos, importantes, el EXTEM, el INTEM y el FIBTEM. Una de las cosas importantes a nivel basal o preoperatorio es si el paciente está anticoagulado. Bien, hay un montón de anticoagulantes disponibles. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la heparina no fraccionada versus heparina de bajo peso molecular, en donde el trazado más que nada va a verse afectado ¿quién? El INTEM. ¿Sí? Acuérdense de que el CT del INTEM sería el análogo de una PTT, si bien las correlaciones no son óptimas, pero para que nos demos una idea, y el CT del EXTEM sería el TP. Entonces sabemos que la heparina, sobre todo la no fraccionada, afecta más a la PTT, ¿no es cierto? Entonces el CT del INTEM es el que se va a ver comprometido si el paciente tiene un efecto de heparina. Más que nada no fraccionada. La heparina de bajo peso es otra historia. Está relatado de que la sensibilidad de la prueba no es tan aguda a la heparina de bajo peso, ¿sí? Como la no fraccionada. El INTEM es muy sensible a esta heparina. Obviamente, a medida que va aumentando la concentración de heparina, va prolongándose cada vez más el CT del INTEM y va a llevar un momento que el trazado directamente no va a adquirir amplitud. Bien, sería lo mismo a que su APTT no coagula, ¿sí? Mayor de 300 o 400 segundos. Sigamos, por ejemplo, con los ABK, ¿sí? Los anticoagulantes antivitamina K. La sensibilidad de la prueba viscoelástica a los ABK es con RIN, sobre todo rango, suprarrango. ¿Sí? RIN subrango, por más de que tengamos un TP ligeramente disminuido, no lo vamos a ver en Rotem, ¿sí? Porque el Rotem no es tan sensible a deficiencias leves de factores. Bien, acá el que más vamos a ver afectado va a ser el CT del EXTEM, ¿sí? Como sabemos que el TP es el que se ve afectado en anticoagulación con ABK. Y a medida que va aumentando el efecto de los ABK, vamos a ver mayor prolongación del CT. Y también cuando el efecto es muy marcado, lo mismo aplica para la heparina, vamos a tener prolongación de este parámetro que para mí es muy importante, que es el CFT. El CFT evalúa generación de trombina. Si yo tengo una marcada anticoagulación, la generación de trombina se va a ver comprometida. Entonces vamos a ver un CFT prolongado. Al gráfico le cuesta abrir, ¿sí? Y es bastante llamativo y hay que tenerlo presente. ¿Qué pasa con los DOACs? DOACs antitrombínicos aplica igual que los endovenosos. El efecto es el mismo, una bivalirudina, una irudina, pero obviamente no hay acá. Pero, por ejemplo, van a prolongar todos los CTs, de todos los trazados, del INTEM, del EXTEM, del FIBTEM, todos. Todos se van a ver prolongados, ¿bien? Eso es bastante característico de los antitrombínicos, ¿sí? ¿Qué pasa con los DOACs anti-10?
Lamentablemente no tengo trazados, porque no tuvimos la oportunidad de largar un Rotem en un paciente anticoagulado con DOACs anti-10, pero les traje este trabajo que es una review de muchos trabajos, más o menos 50 y pico de trabajos en los cuales evaluaron el efecto del DOAC en las pruebas viscoelásticas. Y como pueden ver, lo que encontraron en esta revisión es que los que mejor correlacionan, es decir, el aumento de la concentración de droga con el CT si hablamos de tromboelastometría o con el R si hablamos de tromboelastografía, los que mejor correlacionan son el rivaroxaban y el dabigatran, porque eran todos los DOACs. Pero si ven, por ejemplo, el apixaban, que sería el verde, no correlaciona tan bien, ¿sí? O sea, encontraron eso. Con edoxaban vieron una buena correlación, pero les aclaro que los trabajos no eran tantos, ¿sí? Porque como que recién está como habiendo trabajos publicados, ¿sí? Pero el rivaroxaban correlacionaba muy bien, el dabigatran también, el apixaban no tanto. Entonces, el parámetro más afectado en una anticoagulación, CT, y si es muy marcada, CFT. ¿Bien? ¿Qué pasa si el paciente tiene una coagulopatía preexistente y lo tenemos que operar? Lo podemos ver en Rotem. Por ejemplo, si tenemos deficiencias de factores, por ejemplo, una hemofilia A moderada, vamos a ver el CT del INTEM prolongado. Si es una deficiencia de factores de vía extrínseca o vía final común, vamos a verlo en el EXTEM, más que nada. ¿Qué pasa si faltan plaquetas en el paciente? Acá nos alejamos de los parámetros de tiempo y nos metemos en parámetros de dimensión. Las plaquetas van a afectar más que nada las amplitudes del trazado. Si vamos a tener, cuanto menor plaquetas tenemos, menos amplitud va a tener ese trazado. Pero la amplitud no solamente depende de las plaquetas, depende también del fibrinógeno. Entonces, ¿cómo podemos discernir si esto es solamente disminución de plaquetas o de fibrinógeno o de ambas? Tenemos el ensayo complementario que es el FibTEM. El FibTEM es una evaluación directa del fibrinógeno. ¿Bien? Entonces, la amplitud del FibTEM va a ser el aporte de fibrinógeno en ese coágulo. Si ustedes se fijan acá, la amplitud del FibTEM es exactamente igual a la del EXTEM. Eso nos da una idea de que lo que falta acá son plaquetas. ¿Bien? ¿Qué pasa si faltan las dos cosas? Bueno, obviamente vamos a tener una disminución de las amplitudes, pero esto va a ir acompañado de una disminución de la amplitud del FibTEM. Y si ven algo que es bastante copado de observar, que ven que los gráficos no abren igual, ¿sí? Acá, si bien vamos a tener una amplitud disminuida, el CFT, que es el tiempo de formación de ese coágulo, si bien es largo, porque obviamente tenemos bajas plaquetas que lo afectan en cierta manera, es mucho menor que cuando también falta fibrinógeno. Y eso da una idea del rol importante que tiene el fibrinógeno en la consolidación de ese coágulo. Y como lo vemos en el trazado, cuesta todavía más que ese gráfico adquiera amplitud. Ahí, algo interesante como coagulopatía preexistente que les traigo porque nos gustó mucho evaluarlo, lo tenemos que seguir, pero fue algo novedoso de ver porque no lo esperábamos, es qué pasa cuando el paciente tiene un anticoagulante lúpico, ¿sí? Entonces, uno dice anticoagulante lúpico positivo, lo primero que piensa que es APTT prolongado, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir derechito a ver el CT del INTEM, que está prolongado. Para que se den una idea, el límite superior es más o menos 240, 250 segundos. Está ligeramente prolongado, pero lo que nos voló la cabeza fue esto. El CT del EXTEM también está prolongado y se prolonga más que el del INTEM. ¿Sí? Para que se den una idea, el límite superior es 80 segundos más o menos. ¿Sí? Y algo que en prueba clásica no lo vemos, porque un paciente si tiene un lúpico positivo, el TP ¿cómo le da? Normal, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que se hipotetiza, que hay trabajos también publicados, es que el factor tisular en el reactivo de STEM está más diluido que en la tromboplastina, que es un camión de factor tisular. Entonces, la tromboplastina es un reactivo totalmente insensible al anticoagulante lúpico, mientras que este reactivo no lo es. Entonces lo podemos ver en el EXTEM también. Algo que hicimos, que lo presentamos en el Congreso del 2018, fue justamente esto. Evaluamos pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, lúpicos positivos, lúpicos negativos. Y vimos justamente eso, que el CT del EXTEM y del INTEM era mayor en lúpicos positivos que en lúpicos negativos, sobre todo en etapa basal, o sea, preoperación y en postprotamina. En la etapa intrabomba no tanto, ¿por qué? Porque hay más cosas que pasan en la etapa intrabomba, como la hemodilución, que ahora vamos a hablar, que por ahí nos esconde un poco este efecto. ¿Bien? Y algo también interesante que hicimos fue, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros guiamos a este paciente de cirugía cardiovascular solamente con esto o si lo guiamos solamente con prueba clásica? ¿Hay alguna diferencia en el manejo transfusional o hemostático de ese paciente? Entonces lo que hicimos, ¿sí?, fue
con la ayuda de uno de los anestesiólogos que estaba en ese momento en el servicio de anestesiología, fue realizar un cálculo hipotético, ¿sí? Hipotetizamos el número de pacientes que le hubieran hecho una terapéutica y si hubiera habido una modificación en la cantidad transfusional, en este caso de concentrado protrombínico, ¿no es cierto? El número de pacientes no varía tanto, si ven es 3 versus 4, pero la cantidad sí, ¿sí? En el cálculo hipotético que se hubiera dado. Entonces, esto parte que es muy importante conocer si el paciente tiene una coagulopatía preexistente antes de la operación que pueda llegar a influir la conducta terapéutica, ya sea si seguía por una prueba o por otra. ¿Bien? ¿Qué pasa si el paciente está con antiagregantes o disfunciones plaquetarias preexistentes? Antiagregantes tipo aspirina, AINES o trombocitopatías que no alteren la función de la glicoproteína 2B3A, el ROTEM no las ve, no es sensible, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si vemos esto, ¿sí? En un paciente? Esto se puede suceder, por ejemplo, cuando hay alteración de la glicoproteína 2B3A. Tuvimos la oportunidad de hacer un ROTEM en un paciente con una trombastenia de Glassman y lo que vemos es que las amplitudes de los trazados dan bajas. Y ustedes me pueden decir, ah, bueno, pero esta paciente, ¿cómo sabemos que no tiene una plaquetopenia por ahí? El recuento plaquetario de la paciente era totalmente normal, ¿sí? Y tenía diagnóstico de trombastenia de Glassman. ¿Qué pasa con la otra alteración de hemostasia primaria, la enfermedad de von Willebrand? Vamos a ver una afectación en el trazado solamente si baja el 8. Si hay disminución de 8 en esa enfermedad de von Willebrand, lo vamos a ver, prolongación del CT del INTEM. Si no, no lo vamos a ver. Bien. Estadios infecciosos. Y acá uno de los estadios infecciosos que entra por ahí mucho en este campo, ¿cuál es? La endocarditis. La endocarditis infecciosa. ¿Cómo lo podemos ver en el ROTEM? Lo vamos a ver como un estado de hipercoagulabilidad. Lo vamos a ver con amplitudes aumentadas, también acortamiento del CFT. Son como trazados bastante grandes, gruesos, sobre todo las amplitudes del FIB-10. Miren lo que es ese FIB-10, ¿se acuerdan? El normal es mucho mayor. Y acá les traigo un trabajo que encontré que justamente relata esto. Lo que hicieron fue evaluar pacientes que iban a ser sometidos a cirugía cardiovascular con endocarditis infecciosa y los que no tenían endocarditis infecciosa y evaluaron los trazados. Estos son los que no tienen endocarditis y estos son los que sí. ¿Sí? El trazado es bastante mayor de ese efecto hipercoagulable que tiene. ¿Bien? Que también hay que tenerlo presente. ¿Qué pasa en la circulación extracorpórea? ¿Sí? Durante la bomba. Bien, ahí lo que hay que tener en cuenta es la hemodilución del paciente, que ya se charló, y también la disminución de plaquetas y de fibrinógeno. En la intrabomba vamos a esperar, ¿sí? Disminución de las amplitudes, ¿sí? Nosotros en el intrabomba alargamos Extem y FIB-10 porque son complementarios entre sí, pero también podemos largar un tercer ensayo, que ahora les voy a hablar un poquito, ¿sí? Que ya les habló la doctora Marcone, que también esto puede ir acompañado de una prolongación del CT y del CFT por la hemodilución. Y acá lo que les traigo interesante es el basal del paciente, ¿sí? El basal era perfectamente normal y en el intrabomba tenemos amplitudes, CTs ligeramente prolongados, ¿bien? Es lo que sucede durante una bomba. Este trabajo que hicimos, que es un trabajo, si bien es en pediatría, lo hicimos en una población bastante crítica, como estuvieron hablando hace un ratito, que son neonatos de menos de 5 kilos, ¿sí? Con los chicos que hacen anestesia en este tipo de pacientes, nos pareció importante ahondar más en esto. Entonces, lo que hicimos fue la evaluación del monitoreo y vimos que en la etapa intrabomba eran donde se producían, ¿sí? Que era lo esperable, las menores amplitudes de los trazados Extem y FIB-10, ¿sí? Las mayores prolongaciones de los CTs y del CFT, y en el caso del hematocrito y las plaquetas, justo en el intrabomba, vemos cómo disminuyen considerablemente los recuentos plaquetarios. ¿Qué pasa con la heparinización? Algo que es crucial en la circulación extracorpórea. Les traigo otro intrabomba. Este es un intrabomba, que ¿cómo lo vemos? Lo vemos bien, ¿no es cierto? Ahí tienen los rangos de referencia. ¿Bien? ¿Lo vemos bien? Bueno, a esta muestra le pidieron prueba clásica en su momento. Le pidieron TPA-PTT, fibrinógeno, trombina. TPA-PTT, fibrinógeno y trombina nos da esto. 17 de TP, más de 300 de APTT, más de 180 segundos de tiempo de trombina. Este APTT y esta trombina ponen de manifiesto que son resultados compatibles con exceso de heparina. ¿No es cierto? Pero ¿qué también estamos viendo? 17 de TP. ¿Cómo da el CT del Extem? Normal. No hay correlación del TP y del CT del Extem. ¿Sí? ¿Qué más hicimos? Hicimos el fibrinógeno, ¿sí? Fibrinógeno lo hicimos de 3 formas, con 2 concentraciones distintas de trombina y además hicimos el método gravimétrico de fibrinógeno. No correlacionan entre sí. Uno da 104, bajo, el otro da 130, ligeramente bajo, y el otro da 200, límite inferior normal.
Pero ¿qué vemos? Además de que no correlacionan entre sí. ¿Cómo es la amplitud del MCF del FIB10? Normal, ¿sí? No hay tampoco correlación de fibrinógeno con el MCF del FIB10. Pero ¿qué pasa acá? Esta muestra tenía casi 3 unidades anti-10, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Por qué lo vemos acá y no lo vemos acá? Por una cuestión de que el reactivo de Extem, que se utiliza en estos dos ensayos, tiene hasta 5 unidades aproximadamente de inhibidor de heparina, versus la tromboplastina, que tiene hasta 1 unidad de inhibidor de heparina, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que en esta etapa no es factible hacer pruebas clásicas. ¿Por qué? Porque van a dar cualquier cosa, ¿sí? Burdamente. ¿Sí? El TP va a dar falsamente disminuido. ¿Y qué pasa con el fibrinógeno? El fibrinógeno también se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque altas concentraciones de trombina, de heparina van a empezar a inhibir toda esa trombina que necesito para hacer el fibrinógeno por método de Claus. ¿Qué hicimos también? Cuando hicimos la validación, ¿no es cierto?, del ROTEM, hicimos correlaciones con pruebas clásicas y parámetros de prueba viscoelástica. La que mejor correlaciona, que está relatado, es el MCF del FIB10 con el fibrinógeno por método de Claus. Y acá tenemos una regresión, una ecuación. Si nosotros utilizamos el MCF del FIB10, podemos de alguna manera aproximar mediante cálculo cuánto sería ese fibrinógeno, ¿no es cierto? Si yo lo calculo, me da aproximadamente 209. Y dio muy similar al gravimétrico, el cual no se ve afectado por esa cantidad de heparina. Entonces, en esta etapa es crucial no usar prueba clásica, porque vamos a estar subestimando los parámetros hemostáticos del paciente. Es de mucha utilidad el ROTEM en esta etapa, muchísima utilidad. ¿Bien? Pero también ustedes me pueden preguntar, ¿hay una manera de evaluar vía intrínseca? Que ya le mostró la doctora Marconi, que ellos en intravomba, ¿qué hacen? Largan este parámetro, el leptem. El leptem no deja de ser un INTEM, evalúa vía intrínseca, pero tiene una elevadísima concentración de inhibidor de heparina. ¿Sí? Creo que tiene 10 unidades, no estoy muy segura, pero tiene muchísima concentración de heparina. O sea, si hay heparina, la va a eliminar completamente. Entonces, de esta manera, podemos tener una evaluación de vía intrínseca durante una etapa en donde hay cantidad muchísima de heparina. ¿Bien? Vamos al postprotamina. Una de las cosas que puede pasar en el postprotamina es que la reversión con protamina sea inadecuada. Puede ser que sea inadecuado, puede ser que a veces no se pueda revertir al paciente. Por ejemplo, es alérgico a la protamina. Hemos tenido un caso de un paciente que era alérgico a la protamina. Entonces, ¿cómo vamos a ver si, por ejemplo, hay un efecto residual? ¿Sí? Obviamente, el CT del INTEM va a dar largo. Pero yo, ¿cómo puedo saber que esto es heparina realmente? ¿Por qué? El CT del INTEM no solamente va a verse afectado por el efecto de heparina, también puede verse afectado por deficiencia de factores de vía intrínseca. Bueno, ahí entra su complementario, que es el leptem. Y como tiene un alto nivel de inhibidor de heparina, si es heparina lo que estoy viendo, lo que voy a ver es una corrección del CT. Entonces lo que uno hace es trabajar con una razón entre los dos CTs. Entonces el valor de corte que se postula es que si es menor a 0,8, el CT de leptem sobre el INTEM va a dar presencia de heparina y si es mayor va a dar ausencia de heparina. En este caso, si hacemos la corrección, o sea, hacemos la razón, nos da 0,23. Menor a 0,8, presencia de heparina. Les traigo un caso en donde si hacemos la corrección nos da mayor a 0,8, entonces hay ausencia de heparina. Pero ¿qué pasa si pasa lo contrario? Si hay exceso de protamina, ¿pasa algo si hay exceso de protamina? Se sabe que el exceso de protamina puede dar como un efecto rebote anticoagulante, entonces lo vamos a ver en ROTEM. Bueno, y acá lo que les traigo es ese trabajito que si bien es viejo, es del 2005, pero está muy lindo, me pareció muy bonito lo que hicieron. Lo hicieron in vitro, pero bueno. Lo que hicieron fue agarrar muestras y le pusieron heparina sola, agarraron muestras y le pusieron protamina, y agarraron muestras y le pusieron heparina y después neutralizaron con protamina. Lo más llamativo, esto ya lo estuvimos viendo, que a medida que va aumentando la heparina, va aumentando el CT del INTEM, y obviamente esto que hicieron, después hicieron una razón entre el INTEM y el leptem, o sea, al revés, ¿sí? Y obviamente a medida que va aumentando la heparina, la razón va aumentando. ¿Por qué? Porque el CT del INTEM cada vez va a dar más alto. ¿Y qué pasa con el leptem? El leptem se mantiene siempre ahí, porque tiene un inhibidor de heparina y borra todo ese efecto. Lo interesante fue la protamina. A medida que iban aumentando la concentración de protamina, ¿sí? El CT del INTEM iba aumentando, pero ¿qué pasaba con el leptem? Lo iba acompañando. El CT del leptem se empieza a prolongar también, ¿sí? No se queda abajo. Entonces, las razones entre uno y otro se mantienen constantes. Y eso es lo que vemos muchas veces, que las razones entre el CT anterior, el que les mostraba anterior, esta razón, da 1 cercana a 1. ¿Sí? Eso como que nos llama la atención y podría ser un efecto
de un exceso de protamina. ¿Bien? Muy bien, en nuestra casuística de laboratorio, que le hicimos en una de las casuísticas que hicimos en su momento con más de 300 SB, ahora creo que la tenemos que actualizar porque tenemos más, un 13% tuvo una relación menor a 0,8, es decir, que había un efecto residual de parina, y un 8% tuvo una relación mayor a 1,1, lo que podría sugerir un exceso de protamina. Entonces hay algo que hay que tener en cuenta por este efecto anticoagulante que puede llegar a tener. ¿Qué pasa si hay plaquetas no funcionales a la salida de bomba? Bueno, la disfunción plaquetaria, que ya estuvieron hablando un poco, tiene un montón de posibilidades. Nosotros este trabajo, que lo presentamos también en el CAT, evaluamos la funcionalidad plaquetaria en la etapa basal y en la etapa postprotamina de pacientes. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue evaluarle el porcentaje de transmitancia, no tuvimos tantos porque tengan en cuenta que son pacientes de cirugía cardiovascular, que encima tienen que tener un recuento plaquetario dentro de todo en plasma rico, que yo pueda hacerle una agregación plaquetaria. ¿Sí? Entonces tuvimos 16 pacientes, de los cuales le evaluamos la agregación plaquetaria teniendo en cuenta un recuento plaquetario un poco más bajo que el que habitualmente se usa para PRP, y vimos que las amplitudes con cada uno de los agonistas estaban por debajo del rango de referencia normal para esa población. Por lo tanto, los pacientes salían con una disfunción plaquetaria en el postprotamina. Algo que hay que tener en cuenta es que las pruebas viscoelásticas por sí solas no son sensibles a hemostasia primaria, ya lo vimos, pero lo que hacen, por ejemplo, es darnos plataformas adicionales. El ROTEM tiene el ROTEM Platelet, que hace agregación por impedancia, y el Platelet Mapping hace este conjunto de diferentes trazados, pero son más que nada, el objetivo de esto es evaluar si hay efecto antiagregante, rápido. Si hay un paciente que estuvo antiagregado, si tiene todavía efecto. Pero podría aplicar si uno quisiera ver si hay un desorden de hemostasia primaria. También lo que podemos utilizar es otro tipo de instrumentos. Yo les traigo el instrumento que tenemos nosotros, el PFA, pero lamentablemente tiene una sensibilidad, un límite de sensibilidad de 100.000 plaquetas, y a veces los pacientes no tienen este recuento en este tipo de escenario. Entonces eso es una desventaja. Y por último, para finalizar, la fibrinolisis. Fibrinolisis en CCB no tanto, ¿por qué? Porque lo que traen las guidelines de anestesiología es que se recomienda dar administración profiláctica de ácido tranexámico, ¿sí? Porque eso se sabe que reduce el sangrado postoperatorio y también puede disminuir los requerimientos transfusionales. Entonces es raro ver esto en un CCB, ¿sí? Que haya aumento de máxima lisis, que bueno, no aparece acá en este tipo de formato, pero hay disminución de índice de lisis a los 30. Acuérdense que el índice de lisis evalúa el porcentaje de coágulo remanente que yo tengo en ese tiempo. Si yo tengo 78% a los 30 minutos, es que un 22% lisó. Para que se den una idea, una persona normal tendría que o que no tiene una hiperfibrinolisis, tendría que tener menos de 5% de máxima lisis, ¿sí? Esto es raro de ver, pero puede pasar. Por ejemplo, tuvimos un paciente alérgico al ácido tranexámico, ¿no es cierto? Tuvimos uno que era alérgico al ácido tranexámico. Algo que no le podían dar ácido tranexámico, no me acuerdo cómo era el tema. Entonces, vimos lisis, ¿sí? Que fue muy llamativo de ver en una cirugía cardiovascular. Entonces, esto puede llegar a pasar, ¿sí? Es raro que pase, pero tengan en cuenta que si tienen esto, una de las preguntas que se hacen ¿es hiperfibrinolisis? Entonces, acuérdense que está este LAPTEN, que es el ensayo que es un extem, pero que tiene ácido tranexámico, ¿sí? Entonces, si esto es debido a una hiperfibrinolisis, yo lo que voy a ver es una corrección de los parámetros de lisis porque el ácido tranexámico va a hacer su labor. Y también puede pasar que vean esto, que el LAPTEN sea exactamente igual al extem. Entonces acá, por ahí, nuestra opinión es sospechar una deficiencia de 13. Y eso fue todo, creo. Sí, gracias.